A continuación, la ponencia del profesor Milton César Jiménez, abogado, especialista, magíster, doctor en Derecho, docente investigador de la Universidad de Caldas, líder del Grupo de Investigaciones Poderes Públicos, líder del Proyecto Forum. Su intervención se titula El constitucionalismo procesal débil en torno a su tesis doctoral. Bienvenido, profesor Milton, adelante. Mil gracias, profesor Paulo, y mil gracias a todos por estar acá. Solo pretendo responder una pregunta. ¿Qué es el constitucionalismo procesal débil? Para hacer eso, debo ser transparente y decir que más que una pregunta, es una respuesta a uno de los dilemas teóricos más importantes del derecho constitucional y de la filosofía del derecho: la objeción democrática, la dificultad contramayoritaria. Esto es, ¿por qué un grupo minúsculo de jueces, normalmente 9, en otras jurisdicciones 11, tienen la capacidad de tomar decisiones a nombre de todos, de mayorías? ¿Por qué 9 personas pueden decidir por 50 millones de personas? ¿Con qué legitimidad pueden hacerlo si no son electos popularmente? Pero este trabajo trata especialmente sobre un desequilibrio fundacional. ¿Por qué nuestras constituciones? ¿Por qué ese diseño que adoramos tanto en la constitucionalización pone al ciudadano, al pueblo, como la base de la supremacía popular, como la legitimidad de la Constitución y el Estado? Pero después, en el desarrollo de la política, de los asuntos públicos, se genera ese desequilibrio. El ciudadano termina excluido, olvidado, por fuera del cuarto de máquinas de la Constitución. Ese desequilibrio es vital para entender por qué nuestra Constitución, esa que adoramos tanto, llena de derechos, de una parte dogmática y filosófica fascinante, embriagante, tiene un número importante de órganos antidemocráticos: la Corte Constitucional, el Banco de la República, la Procuraduría, la Contraloría. Empero, es cierto que todos estos estudios están centrados en la obsesión por los jueces. Mi primer llamado es que se trata de un problema mucho más estructural, centrado en el diseño de las constituciones. Si queremos pensar en un nuevo constitucionalismo para el caso latinoamericano, es necesario pensar en cómo crear instrumentos para legitimar la decisión que toman algunos órganos a nombre de todos. Es necesario pensar en instrumentos de control, pero sobre todo en eliminar las barreras que permiten que los ciudadanos puedan decidir libremente. El constitucionalismo procesal débil es también una respuesta particular a el posible liderazgo moral que ejercen los jueces constitucionales, al tutelaje, a la idea de que hay solo algunos que tienen la capacidad de leer, de interpretar, de dotar de significado la Constitución. Es una crítica en el marco de un constitucionalismo sumamente obsesivo, defensivo de la supremacía constitucional y judicial. En otras palabras, el constitucionalismo procesal débil es una crítica manifiesta a la jurisdicción constitucional antidemocrática. Es una crítica a la justicia procesal imperfecta. Pero a la par, es un diálogo con respuestas tradicionales a la objeción democrática. Es un diálogo con la supremacía constitucional, por ejemplo, defendida por Ronald Dworkin. ¿Por qué creer, como dice Dworkin, que aunque las democracias fundamentalmente tienen que estar centradas en los derechos de las minorías y que esos derechos son cartas de triunfo frente a las mayorías, por qué llegar a creer que un grupo minúsculo de jueces, cuando estudian una problemática popular, es como si el pueblo estuviera ante la corte?
¿Será que en los tiempos actuales, multiculturales, multitudinarios, nosotros podríamos creer en esa ficción? De que cuando la Corte Constitucional decide la cadena perpetua, el suicidio asistido, el aborto, o le pone límites al gobierno en la contratación pública, entre tantos dilemas constitucionales, el pueblo está ante la Corte, que los argumentos que ellos utilizan son representativos de lo que nosotros pensamos, o por el contrario, la conveniencia y gusto por algunas decisiones nos hacen caer en un falso espejismo, en una idea vana de que ellos tienen una capacidad excluyente, tanta que puede eliminar el autogobierno de los ciudadanos. Pero también es una respuesta y un diálogo a la supremacía legislativa, a la idea waldroniana de que el foro de los legisladores puede ser un foro popular, a la idea incluso extrema de que la objeción democrática, la dificultad contramayoritaria es tan intolerable que deberíamos terminar con los tribunales constitucionales, que la Constitución debería llegar a ser incluso una ley popular, quitándole su carácter supremo y convirtiéndola, por tanto, en una ley ordinaria. Buscando las virtudes que están en el legislador, el carácter público, la capacidad de evidenciar lo que discuten para bien o para mal. Cuestiones que Waldron señala son imposibles en los jueces. Nosotros nunca observamos cómo toman las decisiones, qué intereses tienen, con quién se reúnen, cuál es su agenda, finalmente, a la hora de estructurar un argumento decisional. Es también un diálogo con el constitucionalismo popular, con la necesidad de que nos demos cuenta de que el poder final debe estar en manos de los ciudadanos. Pero también es el llamado a recordar que cada vez que hablamos de constitucionalismo popular, no estamos hablando de populismo. Es la creciente idea de crear instrumentos para que la gente pueda tomar decisiones. Es la creencia de que todos tenemos la capacidad. Es mostrar que el conocimiento social es tremendamente valioso, que la Constitución es una cosa pública y que por tanto todos podemos incidir en ella, influir e impactar. Y por tanto, el valor de un campesino, el valor de un trabajador, el valor de un profesor, el valor de la gente de a pie, es tan importante y tan sobresaliente como el valor de los tecnócratas o de las minorías radicales que están en el poder o que se amparan en una legitimidad derivada dada por la Constitución. En síntesis, el constitucionalismo procesal débil es la búsqueda de que los jueces no tengan la última palabra en la sociedad. En las reformas constitucionales, frente a las leyes, en los casos más importantes, es la búsqueda de que en lugar de una última palabra, en lugar de que sus decisiones sean irrebatibles, construyamos una palabra intermedia. Por eso el constitucionalismo procesal débil descansa sobre la idea de construir medidas procesales que nos permitan relegitimar los jueces, dotarlos de mayor legitimidad, optimizarla y no caer en la tentación de que los jueces tienen que ser electos popularmente, porque caeríamos también en la politización. No caer en la tentación de eliminar al Tribunal Constitucional, porque estaríamos cediendo a la idea de perder una gran experiencia de la judicatura y de valorar los grandes aportes que han hecho. Pero también nos tenemos que dar cuenta de que por más fervor que tengamos, por más obsesión, hay un gran déficit de legitimidad. Este constitucionalismo es un ejemplo de procesalismo deliberativo. Y quiero explicarlo a través de dos partes. ¿Cómo podemos optimizar la legitimidad de los jueces? A través de medidas procesales y a través del proceso de selección judicial. El constitucionalismo procesal débil busca que la acción de inconstitucionalidad descanse totalmente en los ciudadanos,
que los jueces, a través de una jurisprudencia antidemocrática, a través de una jurisprudencia presuntamente sapiente, no hagan jurisprudencia constituyente, no se pongan al nivel del constituyente originario, no traten de suplantar esa supremacía popular y reescriban, muten sin control la Constitución y le impongan a los ciudadanos más requisitos, más barreras para poder defender su Constitución y controlar al poder público. Una medida procesal tiene que estar centrada en la idea de la oralidad. ¿Cómo podemos tolerar que un debate sobre la cosa pública, sobre la carta popular, sea un debate escritural? Un debate que inicia con una demanda interpuesta, con audiencias excepcionales sumamente formales y sin contradicción, y que de un día a otro, imitando a Moisés, salgamos con una sentencia en la mano. Perdónenme, con un comunicado, porque incluso eso ha hecho la Corte. Cambiar la manera como terminan los procesos. Hoy terminan a través de un comunicado. Pero estas medidas tienen que avanzar hacia la deliberación. Cómo los jueces se convierten en directores del proceso llenos de probidad y respeto por el decir público. Cómo logran una integración de la ciudadanía a la deliberación. Pero no seamos ilusos, ingenuos. No lleguemos a creer que cuando la Corte llama a un grupo de ciudadanos, representan a toda la sociedad. El esfuerzo tiene que ser mayor para que al menos tenga un nivel importante de representatividad. ¿Por qué no descentralizamos los juicios de constitucionalidad? ¿Qué misterio y qué dogmática hay en el centro de Bogotá, en esa plaza? ¿Por qué no podemos hacer foros deliberativos en las universidades, asambleas populares? ¿Cómo recolectar ese conocimiento? Y lo más importante, hacer que los jueces lo escuchen, lo debatan, lo blinden de justificación jurídica y, bajo un principio de consonancia, tengan que decidir conforme a sus elementos. La legitimación sería enorme. ¿Por qué no lograr incluir dentro del proceso constitucional a jurados expertos cuando se requiera o a jurados populares? ¿Cómo lograr que estos debates no pasen en un silencio perpetuo, como la espada de Damocles sobre nosotros, con la cadena perpetua? No tuvo una deliberación importante. ¿Cómo se toma una decisión tan grande en el marco de la pandemia? Pero estas medidas procesales no pueden terminar acá. Nos tenemos que preguntar sobre la oportunidad del diálogo, del interrogatorio constitucional, de la contradicción entre los actores, donde los jueces tienen que ser mediadores, una palabra intermedia, no los protagonistas. El derecho lo crea la ciudadanía con sus casos, no los jueces. Una medida contundente podría ser ¿por qué las sentencias no pueden ser cuestionadas? Y claro, no caigamos en esas medidas falaces que le quieren quitar esplendor a los jueces, que quieren convertir estas decisiones exclusivamente en políticas. No, pero un mecanismo de impugnación sobre las sentencias, revisado por la misma Corte, con intervención popular deliberativa, haría que exista mayor control, mediaría esa última palabra judicial. Pero mi última pregunta y propuesta es, ¿por qué queremos que cada vez que la Corte decida un caso, lo decida para todos? Que su decisión calle a todos, cuando sabemos que en realidad no es así. ¿Por qué no construimos esas decisiones a través del precedente constitucional? ¿Por qué no discutimos más a través de la tutela? El valor del precedente constitucional en materia de tutela y en materia de salud es verdaderamente diciente. Ha sido tan fuerte el impulso popular que la Corte forjó un gran precedente. Tan fuerte que el legislador lo tuvo que asumir y crear una ley estatutaria. Tan fuerte que el gobierno ha tenido que respetarlo. Tan fuerte que ha modelado el poder de mercantilizar un bien público como la salud. ¿No será que eso tiene más legitimidad, más diálogo? ¿O será que nos gusta que salga alguien a reclamar el favor público cuando tiene una sentencia o un comunicado en la mano? Estas medidas pueden ser de carácter legal, reformas constitucionales
e incluso con la propia práctica judicial. Hay confianza, por tanto, en los jueces, pero no cerremos los ojos. Tenemos que revisar quiénes son nuestros jueces. Por eso, todas las medidas y todas las respuestas que ofrecemos no pueden caer en el dogmatismo. El pueblo, cuando la Corte decide, es legítimo. El legislador tiene mayor representatividad. Los jueces son prodemocráticos. Los jueces tienen una legitimidad derivada. No caigamos en esa ingenuidad. Tenemos que preocuparnos por quiénes son los jueces, cuál es su nivel de probidad, cuáles son las virtudes que desarrollan. Ese es un verdadero carácter republicano. Por eso propongo en esta obra una serie de medidas para que repensemos en retrospectiva cómo han sido electos nuestros magistrados. Estamos contentos con los llamados magistrados de la paz, en los que el gobierno incidió directamente para que defendieran las reformas de la paz. Estamos contentos con los magistrados que dejó el gobierno Uribe o el gobierno Duque. Creemos que tienen la probidad suficiente. Hay más confianza porque provienen de universidades del centro o de ciertas extracciones políticas, sociales o filosóficas. ¿Por qué no hacer una elección a través de audiencias públicas? Con control ciudadano, con rendición de cuentas. ¿Por qué no entregar un periodo amplio para que podamos revisar esas hojas de vida? ¿Por qué seguir confiando en que son buenos magistrados y que los conoceremos a través de sus sentencias? ¿Por qué seguir confiando en que la cosa más pública de todas, la Constitución viviente, tiene que ser defendida por personas que ni siquiera conocemos? ¿Por qué seguimos teniendo que confiar en que la defensa de la Constitución sea una cosa de hombres, del centro? ¿Por qué no nos preocupamos de que la Constitución sea verdaderamente representativa, territorial, popular? ¿Cuánto falta en materia de género, en materia de pluralidad, en materia de multiculturalismo, para hacer una verdadera defensa de la Constitución? Podría parecer un crítico inclemente, pero en realidad soy un crítico solidario, alguien interesado por la optimización de la legitimidad de los jueces, alguien interesado en que la Constitución sea verdaderamente popular, sea verdaderamente desarrollada a través de la única estrategia social que existe, la democracia. La Constitución surge por la democracia, se desarrolla por la democracia, cambia, se suprime por la democracia. Este es el desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Milton Jiménez, por su excelente intervención y por esta invitación al Foro Democrático. Realmente quedan unos elementos muy valiosos para comprender que debemos construir una palabra media, en el sentido que se deben establecer instrumentos para el control y la legitimidad de las decisiones judiciales, bajo categorías como el liderazgo moral de los jueces, el diálogo democrático que nos conduzca a la supremacía del legislador, como el foro por excelencia popular, el foro por excelencia de la democracia. Muchas gracias, profesor Milton. A continuación vamos a tener dos comentarios. El primero de ellos, realizado por nuestra comentarista especial, abogada, candidata a magíster en Derecho Público, Natalia Ocampo. Adelante. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Primero, quiero hacer énfasis en la importancia de este gran espacio de diálogo que parte de unas obras que abordan temas que actualmente debería concitar la atención de todos nosotros y el interés, que es la democracia. De manera específica voy a referirme a la tesis del constitucionalismo procesal moderado que nos ofrece el doctor Milton con gran suficiencia en su obra. Todos los comentarios que traigo a colación parten de los argumentos efectuados por él en la misma. Inicialmente, pretendo resaltar que el constitucionalismo procesal débil se constituye en un medio para solucionar o al menos para modular la dificultad contramayoritaria.
Esto atendiendo a que se evitaría que los jueces terminen teniendo la última palabra en la determinación de lo que significa, de lo que representa y de lo que protege el texto constitucional. Esta propuesta surge, entre otros aspectos, de la carencia de rendición de cuentas de los jueces, quienes en todo caso han ostentado una posición privilegiada frente a otros órganos como lo son el gobierno y el legislador. Luego, es de expresar que esa importancia del órgano judicial ha atendido precisamente a la necesidad de una interpretación de las nuevas realidades, o a lo que Ackerman denomina como el texto constitucional viviente, ese que se adapte tanto a la realidad como al surgimiento de nuevos principios. Pero además su importancia en la pretensión histórica de protección de minorías frente a los cuales resulta dable e incluso obligatoria la intervención de los jueces como garantes de esos derechos. Pero surge entonces una tensión, que además se menciona en el libro y que se encuentra acorde con argumentos de autores como Dahl, y es que en un caso estaría primando la Constitución y las libertades en detrimento de la democracia. Pero si prevaleciera entonces la democracia, se estarían sacrificando o menoscabando los derechos. Es por ello que se ha preferido la intervención de los jueces como aquella que es más tolerable por y para la ciudadanía. No obstante, la aplicación de un constitucionalismo procesal débil permitiría una revisión judicial moderada que lo que hace es centrarse en la protección del debido proceso democrático. Un debido proceso democrático sin un protagonismo total por parte de los jueces, lo que se traduce también en una especie de democratización del control judicial con unos mejores esquemas de elección de los jueces y mediante un sistema que tienda a consolidar la participación, la deliberación y la decisión de aquellos asuntos que compete a los ciudadanos. Con esta tesis se buscaría entonces un punto intermedio entre lo siguiente. Primero, entre la supremacía constitucional que es promulgada por autores como Dworkin y según la cual lo que se busca es evitar que las mayorías atenten contra las minorías, por lo que deben intervenir los jueces. Dos, un intermedio entre la supremacía legislativa que es defendida por autores como Waldron y mediante la cual se entiende que la Constitución puede ser un obstáculo para que la gente decida y participe, puesto que entonces el Tribunal Constitucional en estos casos se convierte en un poder antidemocrático y no en el defensor de los debidos procesos democráticos. Es decir, por la implementación de técnicas que lo que hagan sea dotar los procesos de una mayor confianza. Esta tesis también compatible con autores como Elay. Y tres, un intermedio entre la supremacía popular que es defendida por autores como Kramer, Post, Friedman, entre otros. Ahora bien, pretender una mayor participación y deliberación permitiría la conservación de la protección de la legitimidad de la autoridad soberana y de la colectividad como partícipe de esta, donde se puede reducir el desconocimiento de las minorías para la obtención de un orden colectivo. Empero, desde obras como El Federalista, la Constitución como un orden fundamental y esencial para la sociedad, fija principios con los que debe asumir las tareas del Estado y sus integrantes, pero además contiene los mecanismos para efectos de resolver los conflictos frente a determinados desacuerdos. Sin embargo, hay que tener claro que ese diseño no es perfecto y es por ello que se requieren unas herramientas institucionales que permitan la toma de decisiones de los miembros de la sociedad,
Esto de manera que pueda controlarse a aquellos que pretendan actuar o adoptar medidas extremas, abusivas o arbitrarias en nombre de la generalidad. Todo esto supone una crítica no solamente a las decisiones adoptadas por los jueces, sino también por el legislativo y por el ejecutivo, ramas en las cuales, si bien democráticas y de representación, carecen de unos procesos dialógicos al momento de adoptar diversas medidas. Es por ello que en la actualidad ha resultado evidente que las ramas del poder público no propenden de manera activa por el diálogo y la negociación. Todo lo contrario, digamos que si partimos de casos específicos como la pandemia, la rama ejecutiva ha adoptado determinaciones restrictivas, arbitrarias y autoritarias que están en contravía de los procedimientos democráticos. Y por otra, la rama legislativa como representante de la ciudadanía ha ejercido un control político mínimo y no ha propendido por implementar una amplia participación ciudadana en los debates legislativos. Pero aunado a ello, la rama judicial en su ejercicio de control automático durante la pandemia avaló temas que han sido ampliamente cuestionados, como el caso del fondo de emergencia para el cual se tomaron recursos de pensiones de los entes territoriales. Por tanto, quiero resaltar una resolución práctica de la objeción democrática de la obra que estoy comentando, la cual debe dar el lugar que corresponde a la autonomía moral de los ciudadanos y el respeto de sus decisiones. Decisiones sean positivas o negativas. Y adicionalmente, primero, reconocer las potencialidades del legislativo en lugar de únicamente someter a juicio sus actos. Segundo, reconocer la dignidad de la legitimidad democrática y la necesidad de despojar de desconsideración la intervención ciudadana. Tercero, admitir la presencia de argumentos provenientes de actores sociales e institucionales. Y cuarto, centrarnos en la creación dúctil de instrumentos procesales que permitan un aseguramiento de la presencia constante del pueblo en el valor de la democracia constitucional. Todo esto más allá del mito existente de la soberanía popular. De ahí que un constitucionalismo de esta clase sea un constitucionalismo moderado y democrático que se estaría legitimando entonces en varias esferas, como en la no exclusión de la palabra judicial, la cual podría convencer a los demás actores del poder público y al pueblo mismo de tener la razón, de su posición como director procesal y de haber considerado la deliberación pública, pero a la par en el reconocimiento de la posición judicial como un director procesal que se encargue de armonizar las fuerzas deliberativas y de crear espacios procesales adicionales para la discusión pública y para la generación de los mejores argumentos posibles. Todo esto ayuda a materializar la Constitución y de manera específica le da un significado a través de la democracia. Es por ello que ese significado debe ser promovido por los jueces como directores procesales, asegurando la intervención de todos los actores sociales posibles, creando un foro deliberativo amplio y no sesgado por la validación judicial. Esto toda vez que debe prevalecer la deliberación y debe ser reproducida y generada tal como se da en la sociedad e incluso abriendo canales para su expansión. Todo ello permite una legitimación que es necesaria de la actividad judicial en la búsqueda de una respuesta democrática ¿a qué? A los dilemas que genera la aplicación de la ley constitucional. Dadas las cosas y para finalizar, entonces la tesis del constitucionalismo procesal débil
permite a través de diversos mecanismos y procedimientos, tales como foros, asambleas, jurados en la corte, todos ya expuestos con suficiencia por el doctor, podrían modular o matizar las tensiones existentes en la actualidad y en su lugar fortalecer la democracia y el diálogo, incluyendo a todos los sectores, para de esta manera mejorar el diseño constitucional. Muchas gracias.